Estudio cualitativo de la actividad enzimática de la bromelina. Hay que tener presente que una enzima es una molécula que actúa como catalizador para acelerar la bioquímica. Como primer paso para nuestro experimento, nosotros debemos disolver esta gelatina de 3 onzas. No es necesario una gelatina que sea de alguna marca o sabor en específico, eso hay que tenerlo presente. Yo ya la coloqué en este recipiente, junto con 2 tazas de agua, una taza de agua fría y una taza de agua caliente, que equivalen a 475 mililitros aproximadamente. Con ayuda de esta paleta, debemos mover hasta disolver por completo la gelatina. Posteriormente, haremos uso de 3 recipientes. Y mediremos 3 dimensiones de gelatina preparada para colocarlos en ellos. Es muy importante que los recipientes sean transparentes para tener una mejor visibilidad de los resultados. Como podemos observar, ya tenemos nuestros 3 recipientes con las mismas dimensiones de gelatina preparada, las cuales colocamos en el refrigerador y las dejaremos allí aproximadamente por 2 horas. Como siguiente paso, debemos cortar 2 trozos de piña de igual dimensión. Para este caso nosotros lo haremos de 3 centímetros cúbicos, formando así un triángulo. Al momento de tener ya cortados nuestros 2 trozos de piña, debemos colocar uno de ellos por media hora en el congelador. Como siguiente paso, debemos identificar cada uno de nuestros recipientes y, como su nombre lo indica, en el primer recipiente colocaremos un volumen de 3 mililitros de agua. En el segundo recipiente colocaremos la bromelina fría, que es el trozo de piña que colocamos por media hora en el congelador. Y en el tercer recipiente colocaremos la bromelina a temperatura ambiente, que es el trozo de piña restante. Procederemos a colocar cada uno de los elementos mencionados anteriormente en los recipientes designados. Los 3 mililitros de agua, la bromelina fría y por último la bromelina a temperatura ambiente. Después de transcurridos 30 minutos procederemos a analizar cada uno de nuestros recipientes. Como podemos observar, en el recipiente con bromelina a temperatura ambiente, la piña licuó la gelatina con la que entró en contacto. Prácticamente rompió su estructura. Mientras que en el recipiente de gelatina con 3 mililitros de agua permanece semisólida. No hubo ningún cambio. En el recipiente con bromelina fría, claramente podemos observar que la piña no rompió la superficie. Y ahora bien, nos preguntaremos, ¿por qué la bromelina fría no descompuso la gelatina? Esto se debe a que cuando la piña se refrigera, su temperatura baja mucho. A continuación daremos una breve explicación sobre lo sucedido en el experimento. La gelatina está hecha de una proteína animal conocida como colágeno, que se estructura en una triple hélice. Cuando se agrega agua caliente a la gelatina, su calor hace que las largas cadenas de proteínas se desarrollen a medida que la gelatina se enfría y solidifica las reformas de colágeno desordenado y enredado que atrapa el agua en el medio de las proteínas de cadena larga, convirtiendo lo que comenzó como un líquido en una masa ondulada de gelatina de proteína semisólida que seguirá siendo un semisólido incluso a temperatura ambiente, como pudimos observar anteriormente en nuestros recipientes.
Y la bromelina es una mezcla de enzimas que digieren proteínas y es clasificada como enzima proteolítica. Proteolítica proviene de la palabra proteo, que significa proteína, y lítica, ruptura o descomposición, lo que significa que descompone proteínas. Las reacciones químicas de la bromelina son catalíticas y sus propiedades aceleran la ruptura de los enlaces peptídicos que unen las proteínas de cadena larga, descomponiéndolas en proteínas más pequeñas. Cuando la piña entra en contacto con la gelatina, comienza a descomponerse. Los enlaces peptídicos en las proteínas de colágeno, como las proteínas de cadena larga, son cortados en proteínas más pequeñas, liberando así el agua atrapada y devolviendo nuestra solución a un estado líquido. Bueno, yo les hablaré sobre el efecto y diferenciación entre una enzima activa y una enzima desnaturalizada. Para este experimento, los materiales a utilizar serán peróxido de hidrógeno al 3%, o conocido usualmente como agua oxigenada, una taza medidora, la cual nos ayudará a trasvasar los ml de peróxido de hidrógeno, dos recipientes, los cuales yo usaré serán dos vasos, trozos de papa recién cortados y trozos de papa cocida, un bolígrafo y masking tape. Como siguiente paso es etiquetar los dos vasos con los siguientes títulos: enzima activa y enzima naturalizada. Y luego, con ayuda de nuestra taza medidora, trasvasaremos 50 ml de peróxido de hidrógeno hacia los vasos. Entonces empezamos a medir los 50 ml de peróxido de hidrógeno. Cuando ya tengamos los 50 ml, lo podemos ver. Entonces lo trasvasaremos hacia el vaso de enzima activa. E iniciaremos a trasvasar los 50 ml de la enzima, del vaso de la enzima desnaturalizada. Como podemos observar, los 50 ml de la enzima desnaturalizada. Como siguiente paso, en el vaso de peróxido de hidrógeno al 3%, que indica enzima activa, agregaremos trozos de papa recién cortados hasta ocupar el 50% del volumen. Y luego, en el vaso de peróxido de hidrógeno al 3%, que indica enzima desnaturalizada, agregaremos trozos pequeños de papa cocida hasta ocupar el 50% del volumen.
Al momento de agregar los trozos de papa en ambos recipientes, comenzaré a tomar el tiempo con un cronómetro. Y lo suspenderé al haber transcurrido una hora. Así que esperaremos una hora a que transcurra la reacción. Observe que en el caso del recipiente con enzima activa habrá una reacción química porque se ve un desprendimiento continuo de burbujas. Como podemos observar, la enzima activa tiene burbujas continuas. Y en el de enzima desnaturalizada no tiene reacción. Transcurrida la hora, mi resultado final de mis dos recipientes fue que la enzima activa tuvo mucho desprendimiento de burbujas. Como en el principio podemos observar que la enzima desnaturalizada no tuvo reacción. Análisis y discusión de resultados. El agua oxigenada puede descomponerse en agua y oxígeno como se ve en la reacción anterior, con el simple hecho de dejarla al aire libre y una temperatura ambiente, pero esta reacción de descomposición le toma muchas horas en llevarse a cabo. Entonces por eso es que le agregamos trozos de papa. La papa contiene una sustancia llamada catalasa, que actúa como catalizador o acelerador de la reacción sin afectar la obtención de productos. En la realización del experimento pude notar que en el primer segundo que agregué el peróxido de hidrógeno a la papa normal empieza a producirse la reacción y se observan muchas burbujas que significan la descomposición de este compuesto. La diferencia con la papa cocida y con la papa normal es que al dejarlos reaccionar se observa que la papa normal sale en burbujas inmediatamente, y como la papa cocida perdió su poder catalizador por estar desnaturalizada, entonces este proceso no se cataliza. El factor que influye en la desnaturalización de la enzima es el calor. La catalasa perderá sus propiedades antioxidantes y por esa razón no reaccionará. Este cuadro es de los resultados que obtuve. El tiempo de duración de la reacción en la enzima activa fue de 10 minutos, ya que ese fue el tiempo que transcurrió la reacción de la enzima. La cantidad de peróxido descompuesto fue de 3 ml y la velocidad de moles sobre segundo fue de 1.46 por 10 a la menos 3. Los cálculos de modalidad los dejé la evidencia abajo. Y las observaciones fue un desprendimiento de burbujas. Esta reacción ocurre porque la catalasa separa el oxígeno del peróxido de hidrógeno, liberando una gran cantidad de gas. Esto es lo que produce el burbujeo que se pudo observar en nuestro experimento. Por lo contrario, cuando los trozos de papa cocidos no se podrá liberar el oxígeno, porque está desnaturalizada. Y el factor que influye en la desnaturalización de la enzima es el calor. La catalasa pierde sus propiedades antioxidantes y por esa razón no reacciona. Y por eso podemos observar que en los resultados del peróxido más enzima desnaturalizada no obtuve ningún resultado porque no obtuvo ninguna reacción.